Y antes de todo esto que ya les estamos prometiendo, pero aquí sí se cumplen las promesas, ¿no? No como los políticos. Vamos a hablar de el perfil de Abelardo Ujú. de la Espriella, un perfil muy interesante que ha escrito nuestro colega, periodista, director de Univisión Investiga, Gerardo Reyes, quien está conectado hasta ahora aquí con nosotros en De Frente, en Tercer Canal, y le agradecemos muchísimo este espacio para tener esta conversación sobre Abelardo de la Espriella. Gerardo, buenos días. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Buenos días, Paola. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y bueno, lo que queremos justamente conversar un poco, profundizar es sobre eso que usted encontró rebuscando pues sobre la vida de Abelardo, pero también basado en una biografía que le hizo a él el señor Ángel Becasino y que usted la pues incluye en su libro, en este que vamos a ver en pantalla justamente hace unos años que usted lo publicó con Editorial Planeta y que se llama Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Veamos justamente la foto, por favor, del libro. Ahí está. Este libro, premiado además como mejor libro del año en los premios Simón Bolívar. Y la pregunta que le quiero hacer justamente, Gerardo, es ¿por qué se incluyó un perfil de Abelardo de la Espriella dentro de un libro en el que se estaba hablando de Alex Saab? Esa es la primera pregunta que tengo. Bueno, básicamente porque Abelardo de la Espriella fue el abogado principal de Alex Saab, no solamente en Colombia, sino aliado con un abogado local de Estados Unidos. Estuvo también al frente de su caso por varios años y se afirma que fue uno de sus mejores clientes en términos de honorarios. Gerardo, precisamente sobre esa relación, yo quería preguntarle porque usted recientemente publica en su cuenta de X este perfil y da como un abrebocas de quién es Abelardo y deja ahí como la historia sobre que sigue después, ¿no? De su relación con Alex Saab. Yo quisiera preguntarle, ¿sabe usted o si nos puede contar un poco sobre esa relación, si trascendió más allá de lo laboral, de esos honorarios, de esa representación? Es decir, ¿había una cercanía entre ellos más allá de abogado y representado? Pues hasta donde yo he investigado, la relación era de cliente y abogado. Puedo inferir que habría lazos de amistad, ambos son del Caribe colombiano y posiblemente pueda haber algunos pagos de Alex Saab, de cosas, de propiedades para de la Espriella, pero no tengo algo definitivo en el Mm. que los muestre como socios de alguna empresa o de alguna misión comercial. Bueno, hablemos justamente de este perfil que usted retrata ahí en su libro y que empieza contando justamente los inicios de Abelardo de la Espriella, incluso cuando él era un niño. ¿Cómo es eso, Gerardo? Pues que Abelardo, teniendo 5 años, ya empezaba como a perfilarse como un estratega, una persona muy viva para los negocios, si se puede decir Ambiciosa. así, y ambicioso, por supuesto, también, porque él incluso dice que, bueno, usted lo dice más bien en su libro, que casi a los 10 años o incluso siendo muy joven, pues él ya tenía dinero, él ya recaudaba dinero. Sí, Paola, el tono de la biografía que fue encargada por Abelardo de la Espriella a este publicista, a Becasino, y el libro La Pasión del Defensor lo distribuía y lo regalaba él. Hay un tono en el que el biógrafo trata de explicar
que la clave del éxito de la Espriella ha sido haber sido precoz, haber llegado antes de tiempo a todas las cosas. Y entre una de las que menciona es haberse leído El Señor de los Anillos a los 5 años, 3 tomos de 1368 páginas, el haber montado en un lote al lado de su casa en el barrio La Castellana de Montería un negocio de licores y comidas que le daba $100,000 mensuales a los 10 años, equivalente a 4 millones de pesos de hoy. Y aparte de eso, tenía un programa con amiguitos del barrio en una emisora por la que le pagaban 75,000. Así que estamos hablando más de 4 millones de pesos. Era un niño, él se consideraba el rey del barrio. Se le conocía entonces como Hello Kitty porque su mamá le había decorado el cuarto con motivos de Hello Kitty. Voy a leer una frase de él. Éramos considerados unas estrellas, nos tenían carro y chofer, nos sacaban por todas partes, dábamos autógrafos y nos llamaban para ser jurado de todo tipo. Yo era jurado de los reinados, me conocía todo el mundo. Pero, Gerardo, ¿qué tan cierto es? Porque es esto, porque usted nos dice pues que este señor, más que un biógrafo, Ángel Becasino, de Abelardo, pues fue una persona que le encargaron hacer esta publicidad, esta promoción, esta propaganda del hoy candidato presidencial, pero pues abogado siempre muy reconocido por todas sus polémicas en el país. Él, ¿qué buscaba, qué mensaje quiere dar con esta biografía, con este perfil, en donde lo muestra justamente así, como si fuera un dios prácticamente? Bueno, yo cuento la historia, que los lectores definan si creen o no creen, que los lectores definan las intenciones de la Espriella para hacerlo. Él en ningún momento, recuerden, esto es una biografía autorizada, no una biografía no autorizada. Y Becasino, me imagino, como hace cualquier biógrafo, lo entrevista. De hecho, él dice que paseó por todos los lugares de la costa de Córdoba donde vivió de la Espriella, y como hacen todos los biógrafos, escuchan al personaje y escogen algunas de las cosas que ellos dicen. Y todo esto es de la Espriella por de la Espriella. O sea, son frases de él, de su infancia, de su juventud y de su profesión como abogado. Gerardo, yo quisiera preguntarle, claro, usted hace este perfil, se publica muchísimos años atrás, o pues no muchísimos, pero sí mucho antes de que se viera o se conociera, por ejemplo, estas intenciones de Abelardo de la Espriella de lanzarse a la presidencia, de ser candidato. ¿Qué puede encontrar usted hoy de ese perfil que esté reflejado hoy en lo que vemos como candidato, que cree que ha sido, digamos que coherente con esa historia que usted contó y lo que hemos visto en estos días de campaña? Bueno, lo que refleja esta biografía es que es un personaje que se propone a sacar adelante lo que tiene en su mente y lo hace por cualquier vía, por vías cuestionables o vías legales. Sí, mire, yo quiero leer otro. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, yo quiero leer otro fragmento de ese perfil, que además, si ustedes quieren verlo, pues tienen dos opciones: comprar el libro de Gerardo, que ya les decíamos, se llama Alex Zapp, está publicado por Editorial Planeta. O Gerardo también lo ha publicado, solamente este perfil, aunque todo el libro es muy interesante, en su cuenta de X, ¿no? Y dice, abro comillas, me la pasaba todo el día viendo la manera de hacer plata. En esa época tenía 10, 11 años. A mí me quedaban libres semanales más de 100,000 pesos. Y con eso, hace 20 años, yo era el dueño del barrio. Esto dijo Abelardo de la Espriella en su momento, a quien le hizo esa biografía que retoma Gerardo Reyes en su libro. El dueño del barrio. Y ahora quiere ser el dueño del país, Gerardo.
Sí, después continuó en su juventud, mientras estudiaba Derecho, fue asistente del rector y del vicerrector, y eso lo combinaba con unas actividades al margen, no sé si de la ley, porque vendía whisky, venía a Estados Unidos a vender esmeraldas de un amigo esmeraldero de su curso, y también ropa, y que con eso, con ese dinero, eh, también obtenía muy buenas ganancias. Y dice que así que en cada viajecito me quedaban $2 o 3 mil luego de pagar los gastos al más alto nivel. Tenía 19 años y en Nueva York me quedaba en el Waldorf Astoria tomando champaña y comiendo ensalada de langosta, la misma que pedía Liz Taylor cuando se hospedaba allí. Esa Mm. es ya la próxima etapa de su juventud, cuando está estudiando. Al mismo tiempo hacía como de eh, intermediario de artistas, de cantantes de vallenatos o del mago Lorgia, a quien llevó a Cerro Matoso, o de una señora llamada Aglaé Caraballo, cantante de porros. Eh, Eso lo combinaba con su actividad de estudiante. Gerardo, otro de los puntos, o sí, como de los apartados más importantes de este relato que usted publica, es el tema de Abelardo de la Espriella y su presunto relación o vínculo con personajes de las autodefensas y de los paramilitares. Y hay un episodio que yo quisiera traer aquí a esta conversación. Lo voy a leer textualmente y es: en junio de 2010, desde la prisión de Cuántico, Estados Unidos, Sierra aseguró, el Tuzo Sierra, que de la Espriella pidió a los líderes de las AUC 4.000 millones de pesos para arreglar a la Corte Constitucional a fin de que fallara en favor de un caso que garantizaba que los paras serían procesados por sedición. Yo quisiera preguntarle, después de la publicación, después de esta indagación que usted hace o este señalamiento pues que sale en el libro, ¿usted sabe qué ha pasado con este tipo de acusaciones? Si se ha investigado, si hay una investigación en curso contra Abelardo de la Espriella, o simplemente estas frases o estos señalamientos de exparas se quedaron allí. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo, como mujer campesina, me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto, de esta gran magnitud. Bueno, esto tiene un episodio siguiente, que después de que este señor, el Tuzo Sierra, para quienes no saben, es un narcotraficante condenado en Estados Unidos y quien había sido acusado en el mismo encauzamiento de los jefes de las AUC, incluyendo a Castaño. Entonces, el siguiente episodio de esto que usted acaba de leer, el Tuzo Sierra dice que se lo contó a las autoridades de Estados Unidos cuando se declaró culpable y decidió colaborar con estas autoridades. 10 años después, Sierra aparece en un video que lo promueve en sus cuentas de Twitter y cuentas de Internet de la Espriella, en el que echa para atrás, dice que lo que él recibió como dinero eran honorarios normales que le había pagado como abogado, y se desdice de todo lo que había planteado, entre otras que él llevaba en la cárcel del Realito o en Itagüí, cuando estaba preso, que él llevaba las cuentas en un tablero de todo lo que iban a dar, la vaca que iban a hacer entre los paras para pagarle a De la Espriella, que decía, según
el Tuso, que él podía tocar a ciertos magistrados. Entonces aparece esa retractación del Tuso, y yo contacto al abogado de él aquí en Estados Unidos, Retureta, y le pregunto si esa retractación va a tener un efecto en la declaración que él hizo en el mismo sentido aquí en Estados Unidos, pero nunca me respondió. Lo que tengo entendido es que la fiscalía archivó, no sé si exoneró a De la Espriella, pero archivó el caso. Pero entonces eso significa que nunca ha sido objeto de una acción judicial en Estados Unidos por este caso, por este tema. Abelardo de la Espriella. Que yo sepa, no sé si en algún momento habrán investigado y le habrán preguntado su versión. Lo que sí dice el Tuso es que esto está en los archivos de las declaraciones que él dio como parte de su colaboración con la justicia de Estados Unidos. Sí, Gerardo, hay otra cosa que nos causa curiosidad sobre este perfil y es si se ha logrado saber el nombre de ese amigo esmeraldero que le daba estas piedras a Abelardo en consignación, porque normalmente lo que se sabe es que en este mundo, en este negocio de las esmeraldas, pues eso siempre es algo que se paga por adelantado y que porque a él pues sí le daban esto en consignación. ¿Y quién era ese esmeraldero? No tengo ni idea quién era el esmeraldero. De la Espriella le dice a su biógrafo al final de este capítulo que todo lo que él hizo durante la juventud para ganarse unos pesos extras era completamente legal. Es lo único. Pero digamos que en la descripción de estas actividades, la venta de ropa, de perfumes, de whisky y de esmeraldas, no se explica qué tipo de permisos, autorizaciones, impuestos él pagaba por estas transacciones. Sí, bueno, y justamente ahí en el perfil, pues también nos recuerda usted que Abelardo de la Espriella es oriundo de la ciudad de Montería, esto es en el departamento de Córdoba, y pues para nadie es un secreto que incluso yo lo digo también en un libro que próximamente publicaré sobre otro personaje importante en la política de esa región del país, o bueno, en la corrupción de esa región, es que este departamento pues es cuna de este tipo de personajes que nacen justamente en un ambiente en donde lo que ven a su alrededor es la plata, el dinero, pero mal habido. Y a pesar de todos estos negocios que usted cuenta ahí, que tuvo Abelardo, que fue pues locutor en una emisora, que vendió ropa, que vendió whisky, que tenía esmeraldas, que fue otra cantidad de cosas, la pregunta que yo quiero hacerle es ¿en qué momento, si se puede decir así, se desvía el camino de Abelardo, si es que se desvió después de estos años de rebusque, en qué momento él empieza a tener esa relación con estos personajes como tan extraños, que además estamos hablando de jefes de las autodefensas, estamos hablando de Salvatore Mancuso, de usted nos mencionaba, el Tuso Sierra y otras personas que pues no es normal que un abogado llegue tan fácil hasta ellos. Entonces, ¿qué se sabe sobre eso? ¿En qué momento pues hubo ya como esta relación de Abelardo con este tipo de personajes? Yo creo que Abelardo, cuando tenía unos 20 años, ya graduado, creo, empieza, digamos, a jugar con candela cuando llega todo el mundo del ralito, donde estaban presos la mayoría de los jefes de las autodefensas en un proceso de acuerdo con el gobierno de Uribe para tratar de arreglar sus asuntos y abandonar las armas y el paramilitarismo y el narcotráfico. Todo ese proceso, si ustedes recuerdan, fracasa porque Uribe considera que los líderes de las AUC continuaron
en actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico, mientras estaban detenidos. Entonces, a ese mundo llega de las Priellas, según me lo cuenta una fuente muy cercana a él, a través de un personaje que se llama Hernán Gómez, más conocido como Hernancito, a propósito también de Montería, un antropólogo de la Universidad Nacional que se volvió en un hombre fundamental para Carlos Castaño en materia de, o sea, casi como un profesor a domicilio de Carlos Castaño de geopolítica, de política nacional e internacional, de buenos gustos. Carlos Castaño lo llamaba el sibarita, y de todo el contexto político que necesitaba un hombre ignorante como era Carlos Castaño. Pues bien, Hernán Gómez era amigo de las Priella y lo llevó a este mundo presentándolo como la persona que podría convertirse en el eslabón fundamental de ellos con el gobierno. Le dice que él tiene llegada a Sabas Pretel, que era el ministro de Justicia, luego condenado por la política, y otras cosas que le hacen pensar, como este señor tenía tanta influencia en el paramilitarismo, entonces de las Priella adquiere cierta importancia para hacer estos trámites que, según el Tuso, iban más allá de una asesoría jurídica y que estaba pasando el sombrero para unos supuestos donativos a las cortes y a los magistrados para que cambiaran esta figura hacia la sedición y no hacia el concierto para delinquir, que significaba para los paras mayores penas. Gerardo, hablemos de la relación de Abelardo de las Priella con Piedad Córdoba, que también se menciona en este perfil. ¿Cómo se conocen y por qué Abelardo, a pesar, como usted lo dice, de estar en esquinas políticas opuestas, pues tuvo una buena relación con la ex senadora, que en paz descanse, y pues también ofreció sus servicios para ella cuando pues ella estuvo también involucrada en ciertos temas? Esto tiene que ver también con Alex Saab, con Venezuela y todo digamos, estas relaciones que había alrededor de Piedad. Recuerden que Piedad Córdoba era como la madrina política de Alex Saab en Venezuela, cuando ella era el personaje más querido, personaje colombiano más querido y acudido por el gobierno de Chávez y luego de Maduro. Entonces ahí se crea una relación, ¿no? Saab es amigo de Córdoba, que está tratando de recuperarle un dinero que él ha perdido en Cadivi y lo recupera, unos 30 millones de dólares. Y al mismo tiempo, pues Saab tiene como abogado a de las Priella. Entonces se genera una relación de amistad que se rompe, según me comentó Córdoba en una entrevista que le hice para el libro, cuando ella se entera de la columna que escribió de las Priella diciendo que había que matar a Maduro. A ella le pareció eso, me dijo, una locura. Y además que me decía, ¿cómo así? Si él está recibiendo dinero de Saab que viene de Maduro, que viene del gobierno de Maduro, porque a Saab lo hizo rico el gobierno de Maduro, ¿cómo es tan ingrato y osado de decir que hay que matar a Maduro, que es el que le está pagando a él los honorarios para representar a Saab? Tremenda historia. Bueno, y yo me quiero quedar también con otro fragmento de este perfil que usted publica, Gerardo, según una fuente que entiendo es una persona que trabajó en la oficina de Abelardo de las Priella y que le dijo para este perfil, abro comillas, que hasta el último día de su vida, voy a leer antes para que se entienda, que Abelardo usa la misma diatriba para intimidar a quien se convierta en su enemigo.
abro comillas, que hasta el último día de su vida lo va a perseguir hasta acabarlo, que tiene el poder y el dinero para hacerlo, que cuando tenía 20 años ya tenía millones de dólares y que en su vida ha hecho lo que le ha dado la gana. Yo sé que usted no quiere pues hablar de estas interpretaciones, pero yo sí, y para mí esto significa que es una persona completamente peligrosa, incluso para el ejercicio del periodismo, porque entonces si él llega a ser presidente, no vamos a poder decir nada en su contra ni hacerle control como debería ser, porque significa que vamos a tener una persecución por parte de este personaje. Gerardo, muchísimas gracias por este tiempo aquí en De Frente y por supuesto muy pendientes de todas las cosas que sigas publicando, los trabajos periodísticos que siempre nos permiten conocer un poco más de nuestra realidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Feliz día. Bueno, ahí está, Mariana. Muy interesante, ya lo decíamos, quien quiera leer este perfil completo de Abelardo de la Espriella, incluido en el libro de Gerardo Reyes, lo puede hacer a través de su cuenta de X. La cuenta de X de Gerardo es @GerardoReyesC. Él es periodista, director de Univisión Investiga, y también está publicado este perfil. Y por supuesto toda la historia completa de Alex Saab en este libro que se llama justamente así, Alex Saab, la verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Maduro. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.